Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 21 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es El propósito predestinado del misionero. Encontramos la cita en Isaías 49:5, donde dice: Ahora pues, dijo Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este material que nos ayuda tanto a meditar y a profundizar en una manera que podamos aplicar tu palabra santa a nuestras vidas. Señor, buscamos conocer más a Cristo, pero buscamos también darlo a conocer y no ser personas que buscan su propósito y su gloria, sino que sabemos, Señor, que para extender tu gloria, para dar a conocer tu gloria, fuimos nosotros creados. Gracias te damos por darnos un propósito tan hermoso. Te pedimos, ayúdanos a entender, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, empieza así. Lo primero que tiene lugar tras reconocer nuestra elección por Dios en Cristo Jesús es la destrucción de nuestras ideas preconcebidas, de nuestra estrechez de mente y de todas nuestras adhesiones. Bueno, recuerden que les he comentado, creo que ayer mismo, que este devocional está diseñado para el crecimiento de una persona que ya ha tenido un nuevo nacimiento. Es decir, una persona que ha recibido el don celestial del arrepentimiento y que a través de él ha llegado a entender quién es Jesucristo, que Él es Dios encarnado, que Él es el Salvador, el Redentor, que nosotros hemos pecado contra Dios y por eso era necesario, pero no obligatorio, que el Padre nos redimiera y nos rescatara a tan gran precio, que fuimos pagados y comprados por su vida, por su muerte en la cruz y que a través de su resurrección podemos recibir la reconciliación con el Padre, teniendo ya paz con el Padre a través de Cristo Jesús nuestro Señor. El Espíritu Santo vive en nosotros y ahora Él nos va llevando por el camino angosto que lleva la vida, a través del cual nosotros regresamos a casa, es decir, tenemos comunión con Dios, comunión con otros y tenemos también la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Así que basado en todo esto, y si tú te sientes incluida en todo esto y lo entiendes, entonces este devocional tiene el fin de simplemente ayudarnos a madurar, ayudarnos a caminar en disciplina, pero basado todo en la gracia del Señor. Así que, repito, lo primero que tiene lugar después de haber entendido todo lo que hablamos ahorita de la elección para salvación por parte de nuestro Padre en Cristo Jesús, empezamos entonces la destrucción, el tirar abajo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo va a hacer, de los argumentos. ¿Se acuerdan los argumentos y todas las estrategias mundanas que nosotros recibimos de nuestros primeros padres? Esas vanas maneras de pensar, vanas maneras de vivir. Entonces, hay que derribar en una forma intencional, en una forma organizada y muy dedicada todas nuestras ideas, presuposiciones, ideas que ya tenemos, preconceptos que realmente debemos dejar que el Espíritu Santo los traiga abajo y que nos revele cuán estrecha es nuestra mente. Y aunque nosotros pensamos que tenemos una mente bastante amplia, y hay personas que se deleitan en decir, no, yo soy una persona con una mente bien amplia, pero en realidad no es amplia, es más bien estrecha, de tal manera que nosotros pensamos que Dios está sirviendo nuestros propósitos y no al revés. Entonces muchas veces también Dios va a retar y va a traer abajo todas nuestras agendas, todas nuestras lealtades que son idólatras, y poquito a poco, este es todo un proceso yo siempre les digo a las chicas, aquí es cuando ya Dios, habiéndonos sacado del mundo, es decir, habiéndonos vuelto de enemigo a hijo por medio de la adopción en Cristo Jesús, ahora ya nos sacó del mundo
mundo posicionalmente, pero ahora poquito a poco sacará el mundo de nosotros. Es decir, la forma de pensar que lleva a un comportamiento obviamente alejado de Dios, independiente, individualista, egoísta, egocentrista, lo cual todos hemos sido y seguimos siendo tristemente, pero poquito a poco debemos ver ese crecimiento si realmente hemos nacido de la semilla incorruptible, como dice la palabra. Dice, somos transformados en siervos, ¿verdad? O sea que no es que Dios nos va a sacar del mundo y que las misiones van a ser para ciertas personas. Sí, hay personas que específicamente son llamadas de su país a ir a otro país y en esa forma son misioneros que los podemos apoyar y personas que nosotros deberíamos estar orando y dándole gracias a Dios por enviar a personas a otros países y todo, pero todos, cuando hemos recibido nuestra salvación, somos libertados de una esclavitud a la pecaminosidad, al enemigo, que es el príncipe del aire, de la potestad, y al mundo, ¿verdad? Todo lo secular, pero somos rescatados para servir a Dios, porque no hay campo medio, no hay como que o servir a Dios o servir al enemigo o no servir a nadie. No, siempre estamos sirviendo porque nosotros hemos sido creados para servir. Entonces dice, somos transformados en siervos únicamente del propio propósito de Dios. Entonces esto es lo que Dios nos está quitando de las manos, quitando de la mente, todos nuestros preconceptos, todas nuestras agendas, lealtades, todas nuestras excusas y todo lo que siempre hemos tenido para podernos colocar en su propósito y nada más. Toda la raza humana fue creada para glorificar a Dios, para darlo a conocer, para revelar a Dios, ¿no? Y dice, y para gozar de Él para siempre, porque darlo a conocer es porque lo conocemos y eso realmente es la fuente de nuestro gozo. Dice, el pecado ha desviado a la humanidad hacia otro curso, ¿verdad? Otra carrera, otro propósito, otra agenda, y estamos acostumbradas a estas cosas. Dice, pero no ha alterado el propósito de Dios en el hombre en lo más mínimo. Menos mal, si conoces la historia central de la Biblia, a través de la cual Dios se ha dado a conocer, que es la historia de redención. Entonces has visto que Dios, nadie puede interrumpir su propósito, que ni por más que el ser humano, siendo responsable de su propio pecado, ni siquiera él tampoco ha podido desviar el propósito del Señor, y haces bien en estudiar ese plan porque te ayuda a conocer más a Dios y conocerte más a ti, conocer más el enemigo, cómo trabaja y cómo podemos serle fiel al Señor. Dice, y cuando nacemos de nuevo somos llevados a la conciencia del gran propósito de Dios para la raza humana, esto es, que nos creó para sí mismo. ¿Puede haber algún valor más alto? ¿Puede haber algún propósito más maravilloso? Bueno, esta toma de conciencia de que hemos sido escogidos por Dios es lo más, esta toma de conciencia de que hemos sido escogidos por Dios es lo más gozoso que se pueda poseer en la tierra, y es precisamente donde hemos de aprender a apoyarnos. Bueno, ya esto lo había dicho, pero es algo que tenemos que estudiar y profundizar. No es algo que de la noche a la mañana se nos va a grabar en la cabeza y mucho menos llegar a nuestro corazón. Dice, lo primero que hará Dios es canalizar los intereses de todo el mundo a través del canal de nuestros corazones. Él nos va a ir revelando realmente cuáles son nuestros intereses y por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces no le hemos creído, como estábamos hablando también hace días, que lo peor de la tentación es no creer en la bondad de Dios, no creer en quién es Dios. Dice, el amor de Dios e incluso su propia naturaleza son introducidos en nosotros. Y vemos la naturaleza del Dios omnipotente centrada de una manera pura, donde en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios creó esta tierra para darse a conocer, para compartir su gozo de vivir en comunión, no porque Él estaba solo y necesitaba tener comunión, puesto que Él es trino y Él siempre ha tenido satisfacción plena en sí mismo, ¿verdad? Sino que Dios
comparte su gozo con nosotros y esa es la razón por la cual nos creó y ahora está recreando después de la caída, porque a Dios nadie lo va a interrumpir, nadie podrá quitarle su propósito. Dice, hemos de mantener nuestras almas abiertas en todo momento a la realidad del propósito creador de Dios. Es decir, Dios está siempre, siempre moviéndose de tal manera. No podemos ponerlo en una cajita, no podemos meterlo en nuestros negocios, sino que nosotros estamos aquí para servirlo a Él, ¿verdad? Dice, hemos de mantener, nuestras almas abiertas, aquí está otra vez, en todo momento, a la realidad del propósito creador de Dios y no confundirlo ni desdibujarlo con otras propias intenciones. Y nuevamente, siempre se trata de que Dios está restaurando nuestra lealtad hacia con Él, aunque hemos recibido un nuevo nacimiento y ya con eso estamos definitivamente seguras para siempre, ¿verdad? El sacrificio de Cristo fue más que suficiente para que nosotros fuéramos redimidas. Dios, la ira de Dios que tendría que haber caído sobre nosotros fue completamente satisfecha en el sacrificio de Cristo Jesús y por la vida perfecta que Él vivió. Esa vida Dios nos la ha imputado de tal manera que hemos sido hechos la justicia de Dios. Así que teológicamente es necesario también estudiar tu teología y conocer las profundidades de todo esto, porque esta va a ser la base de tu comportamiento, la base de la libertad para la cual Cristo te hizo libre. Dice, entonces, no podemos nosotros presumir que Dios va a unirse a nuestros propósitos. Dios nos ha redimido y ahora que somos redimidos, somos sus siervos. ¿Para qué? Para estar involucrados en el proceso de hacer conocer a otras personas que Dios envió a su único hijo para que pudiéramos tener restauración, de reconciliación relacional con Él, que es lo más grande que podemos recibir. Así que dice, en caso contrario, que nosotros estemos empeñadas en lo de nosotros, Dios tendrá que apartarlas, es decir, todos estos intereses, por mucho que nos duela. El Señor no se va a dar por vencido. Dice, el misionero, o esto es cualquier persona que es redimida, digamos en el caso general del misionero, es creado para el propósito de ser un siervo de Dios, en quien Dios se glorifica. Dios va a vivir sus propósitos a través de esa persona redimida. Una vez que nos demos cuenta que es por medio de la salvación de Jesucristo que somos hechos aptos para el propósito de Dios, no porque nada nosotros tenemos, no somos nada especiales ni nada, sino que si Cristo ha puesto su muerte, su vida, su resurrección en nosotros, entonces, ¿qué podemos pensar? Que el Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre, pero nosotros vamos a hacer nuestra voluntad. Imposible. Comprenderemos que ¿por qué Jesucristo es tan estricto y insistente en sus demandas? Cristo no es liviano porque Él nos dice a nosotros, o todo o nada. O vas a creer en mí completamente y me vas a seguir, a pesar de todo que vas a seguir fallando, a pesar de que vas a seguir pecando, pero tienes que creer en mí por completo y seguirme a mí a diario o no. Fíjense cuántas veces personas vinieron a Cristo tratando de negociar con Él, si le daban un poquito, si le daban, y Jesucristo siempre les dijo, o sea, o todo o nada. Una persona le dijo, ¿sabes qué? Deja que entierre a mi papá y luego voy a venir y te siga. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Jesucristo llama, no es una opción seguirlo, no es como, no. O sea, o entregamos todo o nada. Por eso que Él es muy estricto y sus demandas son como dijimos ayer, sed santo, sed perfecto, porque mi Padre es perfecto. Y la naturaleza que estamos poniendo en ti es nuestra naturaleza, la naturaleza divina. Por eso que nosotros tenemos que exigirnos el vivir en esa naturaleza divina por la gracia del Señor y no seguir viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, porque esa no es nuestra realidad. Bueno, qué maravilloso que es este devocional. A mí personalmente me ayuda incalculablemente. Espero que esto sea también cierto para ti. Gracias por estar conmigo y nos vemos mañana.